compañeros, amigas y amigos, en primer lugar daros la bienvenida y agradeceros en nombre de la Unión Provincial de las Comisiones Obreras de Sevilla vuestra asistencia a esta primera sesión de diálogos sindicales. Esto es un proyecto que llevamos madurando desde la dirección de la Unión Provincial desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, como todos sois conscientes y todas sois conscientes, el día a día, este día a día frenético que nos ha tocado, producto de una etapa que nos ha tocado vivir, y que no voy a ser yo quien os la comente porque es de sobra conocida por todos, pues bueno, ha ido demorando. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y sobre todo si esta primera sesión de diálogos sindicales podemos compartir las reflexiones que todos tenemos, pero sobre todo compartirlas con una persona como es el profesor Vicente Navarro. No voy a entreteneros más tiempo con la intervención del secretario general de la Unión, solamente, como ya es preceptivo y tiene que estar en la conciencia de todas y cada uno de nosotros, el día 14 de noviembre tenemos huelga general. Sois vosotros los primeros que tenéis que hacer ese trabajo para que la huelga general salga sola, porque ese paro social es el producto del trabajo del conjunto de la sociedad sevillana. Animaros, poner a vuestra disposición todos los medios que tenemos desde la Unión Provincial de Comisiones para que ese día sea un éxito de la clase trabajadora sevillana y del conjunto de la sociedad sevillana. Y por supuesto no entreteneros ni un minuto más y aprovechar todo el tiempo del mundo con el profesor Vicente Navarro, que os va a dirigir la palabra. Permitan que hable levantado porque es que tengo un dolor de espaldas y si estoy sentado mucho tiempo me duele todavía más. Bueno, miles de gracias por invitarme. Yo ya tengo dicho a mi secretaria que si los sindicatos invitan ya digan que sí. Entonces el objetivo es encontrar un agujero en el calendario que no es fácil para poder responder a la invitación que los sindicatos hacen, pero los sindicatos son la fuerza. Sí, los de la segunda habitación, ¿me oyen bien? Bueno, lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes los trabajos que hemos estado haciendo para... Perdón, yo casi me gustaría más que... Es que con esta luz casi me recuerda cuando estaba la policía, no sabes qué. Perfecto, para mí es mejor. No les veo y si alguien se duerme, pues hablo más alto. Para que se... Bueno, lo que quería era informarles de la información de datos, no soy un hombre de datos. No. Póngalo más alto. Ahora me ven bien. ¿Me oyen ahora? Creo que depende de cómo pongo yo el... Perdón, pero es que vamos a tener un poco de problemas si esto no funciona. ¿Me oyen bien ahora? Sí. Vamos a intentar a ver si se puede. Bueno, una de las cosas que están más claras en cuanto a lo que está ocurriendo es que la España social está bajo un enorme ataque. ¿Qué quiere decir la España social? Es el estado de bienestar. ¿Y qué es el estado de bienestar? Son aquellas intervenciones del Estado para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Y son lo que vienen las transferencias, como las pensiones públicas, que tienen un enorme impacto en mejorar la calidad de vida ciudadana. Piensen ustedes que sin las pensiones públicas
el 62% de ancianos de este país serían pobres. Es el programa antipobreza más importante que este país tiene. Y enormemente popular, no solo entre los beneficiarios, sino entre la ciudadanía. Y también los servicios públicos, como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencia, vivienda social, etcétera, etcétera. Ese gran capítulo de las intervenciones del Estado que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y esto hoy está bajo un enorme ataque. Si vamos a ver esa próxima diapositiva, ¿qué es lo que está pasando en los países de la eurozona? Hoy estamos viendo los siguientes hechos: la disminución de los salarios, el aumento del desempleo, el descenso de la ocupación, la dilución de la protección social, lo que lo estaba diciendo, el estado de bienestar, la reducción del gasto público social, lo que lo estaba diciendo, el gasto público social, la reducción, las privatizaciones de las transferencias y de los servicios del estado de bienestar, la reducción de los derechos laborales y sociales, la reducción y privatización de las pensiones públicas, el debilitamiento de la regulación colectiva y los sindicatos. Esto es la realidad que está ocurriendo en todos los países de la eurozona, pero muy en particular los países periféricos, que en la terminología anglosajona se la refiere como los pigs, que quiere decir en inglés los cerdos, que son Portugal, Grecia, España e Irlanda, pero también Italia. En estos países el ataque frontal al estado de bienestar y a la Europa social es directo. Y fíjense que esto se traduce a través... Yo también estoy compitiendo con la música. Bien. Esto se traduce en una sabiduría convencional en la que se transmite el mensaje de que esa Europa social ya no es sostenible. Fíjense ustedes las declaraciones del señor Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, el cual en su entrevista al Wall Street Journal, que es una revista estadounidense donde tenemos los negocios, dice lo siguiente: el modelo social europeo es insostenible. Esto ustedes lo habrán oído o leído miles de veces, ese mensaje que están constantemente reproduciendo los medios de que ya no podemos sostener ese estado de bienestar. No hay recursos suficientes para mantener ese estado de bienestar. Otro indicador de esa sabiduría convencional son las declaraciones de la canciller Angela Merkel, que a la televisión pública alemana indica que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal, de varios países cuyos dirigentes actuaron irresponsablemente. Es también esa expresión muy generalizada de que los países periféricos se han comportado de manera irresponsable, la irresponsabilidad fiscal, que crean grandes déficits y un excesivo gasto público, y que nos ha llevado a todos a esta crisis, a lo que se llama la crisis de y el presidente de Rajoy, del gobierno español, lo dice también en una conferencia de prensa, que nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podemos salir de la crisis. El argumento, pues, es que no tenemos recursos. Y esa Europa, esa España social, no puede sostenerse. Bien, esto es parte ya de un dogma. Y que como todos los dogmas se producen a base de fe y no a base de datos. Porque lo que intento ahora es presentarles datos para mostrar que esta sabiduría convencional está profundamente equivocada. Vamos ahora a ver, y comencemos con España. España social está muy retrasada. Tiene un enorme retraso social. Mídese cómo se mide. Por ejemplo, el gasto público social, que va a todas las transferencias, servicios públicos, etc., con porcentaje del PIB. Estamos a la cola
de la Unión Europea, los 15, que es el grupo de países más ricos de la Unión Europea. O el gasto público social por habitante, también el más bajo de la Europa de los 15. O el número de, el porcentaje de gente adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado de Estado. ¿Cuánta gente en España trabaja en sanidad, educación? De nuevo, estamos a la cola de Europa. ¿Por qué? Y hay ahí la respuesta a esta pregunta clave, y es a tres niveles. Uno, por nuestra propia historia. La dictadura tuvo un enorme impacto negativo sobre esa Europa, sobre esta España. La otra causa de que estemos a la cola es la manera como se hizo la integración de España en el euro. La manera como España se integró en el euro se hizo, como veremos en un segundo, a costa del Estado de Bienestar. Y la tercera causa de este retraso es cómo se está respondiendo a la crisis. Veamos ahora punto por punto. Nuestra historia. Miren ustedes, la dictadura que en España se llama franquista, y aprovecho porque veo mucha gente joven en la audiencia, para corregir una percepción generalizada de que fue una dictadura caudillista, y de ahí el nombre de franquista. Pero aquella dictadura fue mucho más que una dictadura caudillista. Fue una dictadura fascista, que era una dictadura de la clase pudiente en frente de las clases populares y de la clase trabajadora. Esto es importante que ustedes lo cambien, porque ha habido un proyecto político muy exitoso que ha convencido a través de los medios de comunicación que controlan de que aquel proyecto era un proyecto capitalista. No, era una dictadura de clase en contra de la clase trabajadora. Fíjense que el único lugar del mundo donde se utiliza esa narrativa de la dictadura franquista es en España. Por favor, se puede callar. Les agradecería, es que cambiara un poco, ahora mejor. No hemos comenzado muy bien. Ahora, yo les agradecería varias cosas. En primer lugar, que no hablen. Déjenme hablar. Segundo, que veo que hay muchas personas que quieran estar, y ahora luego que entren y que se entren por estas partes. Yo estoy en clases en la universidad y los estudiantes me ordenan por todas partes. No se asusten, soy buena gente. Venga acá y siéntese acá. El tercero, dejen una línea, porque si vienen los bomberos, que espero que no sea la policía, que le dejen un espacio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona? Sí, por favor, hagan algo sobre el sistema eléctrico que nos está fastidiando el día. ¿Vale ahora? Y yo, por favor, no se mueva ahí. No se mueve. Porque es que... Bien.
Bueno, pues voy a intentar a ver por enésima vez. A ver si funciona esta vez. Bueno, les decía de que este punto no es un punto menor, de que ha habido un proyecto conservador profundamente exitoso de redefinir la narrativa que se utiliza en el país y que en ese aspecto redefinir la dictadura como una dictadura caudillista en cierta manera diluye la responsabilidad histórica que los grupos y clases dominantes han tenido en este país en el enorme subdesarrollo social del país. O sea que en este aspecto hay que llamarla dictadura fascista. Y esto es un ejemplo muy importante. Fíjense que cuando el señor Samaranch viene a Estados Unidos, el New York Times le define como el delegado de deporte del régimen fascista del general Franco. Y no lo dice para insultarlo, es que fuera de España se llama fascismo. Y el único lugar del mundo donde no se dice fascismo es en España, que se llama franquismo. No, y es fundamental que se recupere esa narrativa y que se llame que fue una dictadura fascista. Es esencial que se entienda, si no se entiende España. Si fuera un régimen caudillista, no estaríamos donde estamos. Es fundamental que lo entiendan. Bien, pues fíjense ustedes que era una dictadura de clase, en contra de otra clase, en que la clase trabajadora era la mayor víctima y la mayor adversaria y enemiga de aquel régimen. Pues miren ustedes, en el año 75, cuando el dictador muere, España se gastaba en su estado de bienestar el 14% del PIB. 14% del PIB, que es un porcentaje muy bajo. Quiere decir el 14% en todas las transferencias y servicios públicos del estado de bienestar. En el resto de los países de la Unión Europea, los 15, bueno, en aquel momento no había Unión Europea, por lo tanto, aquellos países que más tarde pasaron a formar parte de la Unión Europea, los 15, el promedio del gasto público social como porcentaje del PIB era un 22%. España 14%, aquellos países 22%, 8 puntos de diferencia. Viene la democracia, y de Bon es una democracia muy limitada, pero a pesar de las limitaciones permite la expresión de los deseos de las clases populares y siempre en esos deseos el desarrollo del estado de bienestar es lo que más importa a la ciudadanía, sobre todo a las clases populares. ¿Qué importa a las familias de este país? Pues dónde van los hijos a la escuela, el trabajo para los jóvenes, la vivienda para los jóvenes, los ancianos, las pensiones, la sanidad. Eso es lo que importa a la ciudadanía, tanto de Barcelona como de Sevilla, como de Madrid. Eso es lo que importa más a la ciudadanía. Y a través de esa democracia muy limitada, pero ha sido toda democracia, ya se fue corrigiendo. Y fíjense ustedes que ya en el año 1923 el gasto público social como porcentaje del PIB en España se pasa del 14 al 24%. No sé si ven las cifras desde donde están ustedes ahí atrás. Bien, pues miren ustedes, pasa del 14 al 24%. Claro que Europa también pasó de 22 a 28. Pero fíjense ya que se reduce por la mitad. Un aplauso para la democracia española, pues que iba corrigiendo ese enorme retraso social que tenía España. Pero ¿qué pasa en el año 1923? Recuerden ustedes que el PSOE pierde la mayoría y se alía con Convergencia y Unió, que es las fuerzas conservadoras en Cataluña. Y se toma una decisión que estaba ampliamente consensuada en la sociedad española de entrar en el euro. Pero es que entrar en el euro pone una serie de condiciones, una de las cuales es reducir el déficit. El Tratado de Maastricht, que es la guía del Pacto de Estabilidad, indica que si quiere estar uno en el euro tiene que bajar el déficit público a un 3%. Y era un 6%, por tanto se tenía que bajar a un 3%. Pero ahí, la entrada del euro en sí no era el problema. Es cómo se escogió para llegar al euro que creó el problema. ¿Por qué? Miren ustedes, ¿cómo se puede reducir el déficit público de un Estado? O bien a base de reducir el gasto público o a base de aumentar los impuestos. No hay ninguna otra manera. También creciendo económicamente, pero los dos elementos claves: o se bajan los gastos o se reducen los impuestos.
Y aquí, en este país, siempre que se ha reducido el déficit, se ha hecho a costa de reducir el gasto público. Y se cortó mucho el gasto público. Y miren ustedes estos datos. A partir del 93 ven como el gasto público baja de 24 a 21. En Europa también, pero fíjense, solo de 28 a 27. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues miren ustedes, cuando se toma la decisión de reducir el déficit público del Estado, pues esto quiso decir que aquellos fondos que antes iban a reducir el déficit social, ahora, en lugar de ir a reducir el déficit social, iban a reducir el déficit público del Estado. No sé si me estoy explicando bien. Yo les agradecería que, por favor, me muevan la cabeza para saber si me explico bien o no. Me va a ser difícil. Bien, entonces, desde el punto de vista, eso es fundamental. Miren ustedes, esta diapositiva les explica una cosa que nadie en este país, los medios, les ha explicado, y es clave, que es la evolución del déficit público-social que España tiene con el promedio de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí las cifras son 1.793, ya lo explico, unidades de poder de compra, no se asusten del término, son los euros estandarizados para homologar un euro en países con distinta capacidad adquisitiva. ¿Qué quiere decir esto? Un euro en Alemania compra menos cosas que un euro en España, porque en España el nivel de vida es más bajo y por lo tanto la moneda tiene mayor capacidad adquisitiva. Entonces no es comparable decir, el obrero alemán cobra 35.000 y el español solo 28.000, es que este 28.000 puede ser más que 32.000 en Alemania, no sé si me explico bien. Entonces esto quiere decir que hay que estandarizar, y eso se llama unidades de poder de compra. En fin, no hay que complicarle su vida, es euros estandarizados. Pues miren ustedes, en el año 1993-95, cuando se coman, el déficit de gasto público-social, transferencias, sanidad, bla, 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 con el promedio de la Unión Europea, los 15, es 1.793. No sé si lo pueden ver desde detrás. Bien, y fíjense, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. 2000 se va aplanando y luego gana el PSOE, y por lo general, no siempre, las izquierdas de este país son más sensibles socialmente que no las fuerzas conservadoras, y se nota, porque el déficit social baja. Pero fíjense ustedes que incluso en el año 2007, cuando comienza la crisis, España tiene un déficit público-social por habitante que es mayor que cuando comenzó la entrada de España en el euro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el estado de bienestar de este país se construyó a base de que el déficit de gasto por habitante creció enormemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el euro se estableció a base del estado de bienestar. ¿Y quién utiliza más el estado de bienestar? Las clases populares. El euro se hizo a costa del bienestar de las clases populares. ¿Me explico bien? Esto es fundamental, porque seguro que ustedes no lo han oído en los medios. Esto ha sido el gran silencio, un silencio ensordecedor. Porque, oiga, aquí el euro lo ha pagado el pueblo español. Esto es fundamental que lo entiendan. Bien, la segunda causa, ¿cómo se hizo? Se podía haber hecho de otra manera. Se podía haber hecho aumentando los impuestos, no bajando el gasto, o una combinación, pues que aquí se hizo sobre todo con gasto, con recorte de gastos. Vamos ahora. Y la tercera causa, ¿cómo se responde a la crisis? La crisis comienza en 2007-2008. Y esto es también fundamental. Fíjense que, de nuevo, la imagen que se crea es que estamos en crisis porque se ha gastado demasiado, el gasto público es hipertrófico, esos países periféricos son irresponsables, se están gastando demasiado. Esto ya es un doble. Pues fíjense ustedes, España está a la cola. ¿Quién dice que se ha gastado demasiado? Si nos gastamos muy poco. Es más, cuando la crisis comienza, el Estado tiene un superávit. No está en déficit. ¿Dónde está ese exceso gasto? Y en cambio, se reduce el déficit recortando de nuevo el gasto público, el gasto público social. Fíjense ustedes que además la cosa es todavía peor, porque durante
la burbuja inmobiliaria había una sensación falsa de euforia en cuanto a crecimiento económico. Y se hizo una moda que era bajar de impuestos. Recordarán ustedes que el país tenía un presidente, el presidente Zapatero, que dijo que bajar de impuestos es de izquierdas. Y fue muy de izquierdas, porque bajó mucho los impuestos. Y sobre todo del capital y de las rentas superiores. Y creó un agujero. Ahora, ese agujero estaba escondido por la euforia de que el crecimiento económico originaba grandes ingresos al Estado. Pero aquí yo les tengo que hacer una clarificación conceptual, que es el déficit estructural y el déficit coyuntural. El déficit estructural de un Estado es el déficit que el Estado tiene basado en los ingresos estructurales y en los gastos estructurales. ¿Cuáles son los ingresos estructurales? Pues aquellos ingresos que ya están solidificados, como los de la renta, si usted está en nómina, etcétera, etcétera, son ingresos ya estructurados en la política fiscal del país. Y que es el mismo ahora que no hace 10 años. Y los gastos, pues son los gastos estructurales, la seguridad social, el gasto corriente, etc. Esto es el déficit estructural. El déficit coyuntural es cuando las entradas y salidas del Estado son resultado de una coyuntura, como por ejemplo la burbuja inmobiliaria. Si ustedes miran durante la burbuja inmobiliaria, el Estado no tiene ningún problema. Los ingresos del Estado parecen ir muy bien, aunque el déficit estructural estaba subiendo. ¿Me explico? O sea, el déficit coyuntural puede estar bajando y el déficit estructural está subiendo. Y es lo que pasa en este caso. Cuando la burbuja inmobiliaria explota, y luego diré por qué explota, de pronto pues aparece el déficit estructural con toda intensidad. Pues ven ustedes, en el año 2006 se hace una reforma fiscal que tiene como consecuencia que se crea un agujero de 27.223 millones en las arcas del Estado. ¿Me explico? Y de esto, según el Ministerio de Economía y Hacienda, 72% se debe al recorte de impuestos y el 28% al descenso de la actividad económica. Pero la mayor bajada de ingresos al Estado fue debido a la reducción de aquellos impuestos. Y aquellos impuestos fueron sobre todo sobre las rentas de capital y las rentas superiores. Bien. Esto es de una gran importancia, porque durante todos estos años nos están subrayando, enfatizando, promoviendo y en los mayores medios de producción reproduciendo constantemente esa imagen de que no hay alternativas. Tanto el presidente Zapatero como el presidente Rajoy ahora, el mensaje es el mismo. Y los que vivimos en Cataluña, el señor Mas, que recorta muchísimo, pues también dice es que no hay alternativa. Y al final está calando, pero no es cierto, es más fácil mostrar que no es cierto. Miren ustedes, vamos ahora, síganme un poco con paciencia, pero se los voy a leer, no sé si lo pueden leer, pero miren ustedes. El presidente Zapatero congela las pensiones. El objetivo de ahorrar 1.200 millones de euros. Pero señor Zapatero, ¿por qué usted hace esto? Usted podría conseguir incluso más dinero, ¿cómo? Mire usted. Mantenga el impuesto del patrimonio, habría significado 2.100 millones. O anule las rebajadas de los impuestos de sucesiones, 2.552 millones. O revierta la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, 2.500 millones. No estoy ni siquiera diciendo que suban los impuestos, estoy diciendo anule la rebajada de impuestos. Otro, el presidente Rajoy recorta 6.000 millones de euros. Oiga, 6.000 millones de euros es suficiente para cuestionar la universalidad del sistema sanitario español. Esto es un ataque frontal a la línea de flote de la sanidad pública. 6.000 millones quiere conseguir a base de recortar la sanidad. Oiga, ¿por qué hace usted eso? Usted podría conseguir, mire usted, anulando la bajada de impuestos en sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12% de todas las empresas, es una minoría, usted hubiera conseguido 5.300 millones de euros. ¿Por qué no hace usted eso? Y así constantemente. ¿O por qué recorta los servicios de ayuda a las personas con dependencia? 600 millones de euros. Pero señor Rajoy, ¿por qué hace usted eso? ¿Por qué no hace usted una alternativa? ¿Por qué no reduce
el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas? 600 millones. ¿O por qué usted no elimina la producción de helicópteros Tigre, que se llaman, que son 600 millones? Estos datos son fundamentales, porque no es cierto que no hay alternativas, las hay. Pero ¿qué pasa? Que se recorta en aquellos lugares, en aquellos sectores, en aquellos grupos que tienen poco poder. Y no se atreven con aquellos grupos que tienen mayor poder. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El hecho de que se tomen ciertas medidas y no otras se debe a la gran influencia que las distintas clases sociales y diferentes grupos de presión tienen sobre el Estado. En España, las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia históricamente sobre el Estado español, situación que ocurre en también los otros países. Esto es de una importancia fundamental. Miren ustedes, algunos otros autores, Alberto Garzón y otros, hemos estado esto documentando, y es escandaloso el silencio de los medios sobre esas alternativas. Y siempre se dice, bueno, a mí en Cataluña me dice, bueno, es la opinión de Navarro. No es mi opinión. Si ahora estamos ya casi sin luz, no es mi opinión. No es de día. ¿Me explico? Estos son los hechos. Esos son datos. Si están en desacuerdo, vengan y presenten otros datos o cuestionen la metodología. Pero es que no. Oh, no, esta es la opinión de Navarro. Esto ya, siempre que se hace una crítica, está en la naturaleza, es la manera como responde la estructura de poder a esa crítica. Pero, por favor, cojan estos datos. Cojan estos datos y cuando en las tertulias, en esos colectivos que son los tertulianos que aparentan saber de todo y no conocen nada, por favor, si alguien dice esto, les ruego hagan una cosa. Llamen al teléfono o envíen una nota y digan, oiga, usted está mintiendo, señor, cuando dice que no tenemos recursos. O usted está mintiendo cuando está diciendo que no hay alternativas. Las hay, y usted, y utilicen números. La lucha en este país es brutal, pero es que se es más exigente por parte de las izquierdas que tienen que estar a la altura de esa demanda. No es suficiente eslóganes. Vayan porque el punto clave es convencer al ciudadano normal y corriente que está sometido a una enorme avalancha ideológica a través de los medios que controlan esa enorme concentración de poder que tiene en este país. Pero el gran poder no quiere decir omnipotencia. Hay que proveer ese ciudadano. Mire usted, le está mintiendo. Hay alternativas. Es fundamental. Miren ustedes, vamos ahora a mirar por qué estos países periféricos tienen los problemas que tienen. Y es muy fácil de ver. ¿Cuáles son los países que tienen mayores problemas? España, Portugal y Grecia. Y Irlanda. ¿Qué tienen en común esos países? Grecia, Portugal, podría ser el clima. Bueno, pero no, el clima del país no puede explicar tantas cosas. Además, Irlanda no encaja en el aire mediterráneo. ¿Qué tienen en común esos países? Todos esos países han estado gobernados por las fuerzas conservadoras, ultraconservadoras, por gran parte de su historia. Grecia, la dictadura de los coroneles. Portugal, la dictadura de Salazar. España, la dictadura fascista de Franco. Irlanda no tuvo una dictadura, pero tuvo un gobierno autoritario por muchos años, de ultraderecha. ¿Y qué pasa en un país cuando las fuerzas conservadoras son tan poderosas? Es predecible. ¿Qué pasa? Miren ustedes, todos esos países tienen el número menor de policías por 10.000 habitantes, el mayor número en la Unión Europea, y son aquellos países que tienen un porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios de bienestar más bajo. Vamos ahora a mirar más datos. Son estados pobres. Los ingresos al Estado, con porcentaje del PIB, es en España 34, el más bajo de la Unión Europea es 15. La Unión Europea es 15 es 44. Grecia 37, Portugal 39, Irlanda 34, Suecia, que es el otro polo, 54% del PIB son los ingresos al Estado. Son estados pobres. Son estados con muy escasa conciencia social. Miren ustedes, la Unión Europea es 15, 27% del gasto
de todo el país, el PIB, va al estado de bienestar. 27% es el gasto social con porcentaje del PIB. España, 22%, el más bajo. Grecia, 25%, Portugal, 24%, Irlanda, 22%, Suecia, casi 30%. Son estados pobres, con escasa conciencia social, y esa pobreza se traduce con que el empleo público, y la mayoría del empleo público es en los servicios públicos del estado de bienestar, un porcentaje de la población adulta muy bajo. Y ustedes, el promedio de la población adulta que trabaja en los servicios públicos, sobre todo del estado de bienestar, es un 15%. En España, un 9%. En Grecia está inflado porque las Fuerzas Armadas es un grupo de gran poder y muy desarrollado, excesivamente desarrollado en aquel momento. Portugal, 7%, Irlanda, 12%. Suecia, 25%. Quiere decir que 1 de cada 4 suecos trabaja en los servicios públicos del estado de bienestar. En España no llegamos ni 1 de cada 10. Y en Cataluña todavía más peor. Oiga, esa imagen de que el sector público está hipertrofiado, agotando a la economía que está ahí tan estrechada por un sector público que no le deja respirar. Esto es tan erróneo, tan falso. Los datos muestran que estamos a la cola. Tenemos muy pocos. O sea, esa imagen que está reproduciendo que tenemos un sector público excesivo no es sostenible en base a la evidencia que tenemos. Bien. Vamos a ver otro punto importante. Las rentas del trabajo han ido bajando. En esta relación capital-trabajo ha ido perdiendo poder. Miren, ustedes saben que en un país las rentas totales son o proceden del capital, la propiedad o del trabajo. Bien, pues el porcentaje de la renta total que deriva del trabajo ha ido bajando desde que España se integró en el euro. Aquí en esta diapositiva, la línea azul de arriba es el promedio de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales en los países de la Unión Europea. Y la de abajo es de España, pero es que podría ser también Grecia, Portugal e Irlanda. Las rentas del trabajo han ido bajando. Y ustedes, hay una nota de una enorme importancia. Esta es una de las causas de la crisis económica. Tenemos que diferenciar la crisis económica de la crisis financiera. La crisis económica, el origen es que ya a partir del presidente Reagan y de la señora Thatcher se aplican toda una serie de políticas públicas que tienen como objetivo de regular los mercados de trabajo, de regular los capitales financieros, disminuir la protección social, debilitar los sindicatos. Eso se está haciendo y esto, con la entrada de España en el euro, se ha acentuado y esto implica una disminución de la masa salarial, que como ustedes saben es el número de trabajadores multiplicado por los salarios de aquel número, la renta del trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien ustedes, pónganse en la imagen de una familia aquí en Sevilla. El salario horario, la capacidad adquisitiva de aquel salario horario, y me refiero no al incremento del salario nominal, sino actual, se tiene que descontar la inflación, ha ido bajando en España. O sea que la capacidad adquisitiva de aquel trabajador por hora ha ido bajando. ¿Cómo responde? Estamos hablando ahora de los años 70 así, aumentando el número de horas. Y cuando ya no es suficiente para mantener el estándar de vida, ¿qué hace? Invita a su esposa a que entre también al mercado de trabajo. La mujer entra en los años 80 así. Y así se mantiene el nivel de vida, hasta un punto que ya no puede más. ¿Qué hace? Se endeuda. Y como que la vivienda es el aval más importante para conseguir un crédito y la vivienda va bien, pues la gente no tiene grandes dificultades. Y se endeuda, y se endeuda, y se endeuda. Las familias sevillanas, barcelonesas, madrileñas están súper endeudadas. La familia española está súper endeudada. Y hay que hacer la pregunta, ¿y por qué? Y eso nunca lo leen los diarios. Pues porque la capacidad de renta ha ido bajando. Y se ha tenido que endeudar para mantener el nivel de vida. Y esto es fundamental que se entienda. Porque bien, todo iba bien. Hasta que llega un momento en que no hay crédito. Entonces se queda en una situación que
lo que a nivel de calle se dice, y se quedan con el culo al aire. Oiga, ¿y por qué se quedan con el culo? Porque el crédito desaparece. ¿Y por qué el crédito desaparece? Pues miren ustedes, la distribución de la renta. Les decía que la renta del trabajo va bajando. Pero esto quiere decir que la renta del capital va subiendo. Pero el capital no invierte en lo que se llama economía productiva. ¿Por qué? Porque la economía productiva no es muy rentable. ¿Por qué no es muy rentable? Porque no hay una gran demanda. ¿Por qué no hay una gran demanda? Porque los salarios están perdiendo una capacidad adquisitiva. ¿Me explico? Y están ayudando. Entonces, ese gran capital no invierte en la economía productiva. No van a invertir produciendo bicicletas cuando no hay suficiente demanda de bicicletas. ¿Dónde invierten? Ahí la rentabilidad va a ser mucho más alta. ¿Y dónde es más alta? En los sectores más especulativos. ¿Y cuál es el sector más especulativo en España? El inmobiliario. Y el maridaje banca-sector inmobiliario es el motor de esa burbuja inmobiliaria. ¿Me explico? ¿Y quién va alimentando esa burbuja inmobiliaria? En parte, la banca alemana. De lo cual hablaré al final. La banca alemana tiene mucha responsabilidad en esa burbuja inmobiliaria. O sea, cuando la señora Merkel critica un tono condescendiente y bien merecido a las autoridades españolas porque han permitido esa burbuja, también tendría que hacerse una autocrítica, porque fue la banca alemana la que fue generando esa burbuja. Bien, es fundamental que esto lo entienda, que la distribución de las rentas juega un papel clave en la generación de la crisis. Pero vamos ahora a qué caracteriza a estos países de la periferia, que la renta del trabajo ha ido bajando. Vamos ahora a... Son estados pobres, con escasa conciencia social y muy poco redistributivos. Fíjense ustedes esta diapositiva. Esto quiere decir cómo la distribución de la renta queda afectada por la intervención del Estado. Y una manera de medirlo es cuánta gente sería pobre si España no tuviera estado de bienestar. Pues en España, si no hubiera estado de bienestar, 24% de la población sería pobre. 24%. Vienen las transferencias públicas y baja de 24 a un 20%. ¿Me sigue? Una reducción de 4 puntos. En la Unión Europea es 15, pasa de 25 a 16. Suecia, de 27 a 13. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace un Estado redistributivo. Nuestro Estado es muy poco redistributivo. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando las fuerzas conservadoras dominan un Estado, es un Estado pobre, con escasa conciencia social y poco redistributivo. Esto es lo que ocurre con Grecia, Portugal, Irlanda, España. Ahí está parte del problema. Esto nos lleva a preguntar, ¿quién paga entonces impuestos al Estado? Si es un Estado pobre, ¿quién paga? Bien, esta diapositiva les da a ustedes una idea de quién paga. Miren ustedes, los ingresos del Estado son bajos, 34% del PIB. La Unión Europea es 15, 44%. Suecia, 52%. Pero vamos a ver, un trabajador de la manufactura, que en cualquier país es el mejor pagado, ya paga impuestos si el punto de referencia es lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en Suecia, que es el que paga más impuestos, el trabajador de Volvo. ¿Cuánto paga el trabajador de la SER en Barcelona comparado con el trabajador del Volvo? Pues miren ustedes, 74%. O sea, un trabajo de manufactura en España paga 74% de lo que paga en impuestos el trabajador sueco. ¿Me van siguiendo? Claro, como que en Europa el promedio es 88%. 88 a 74 hay una diferencia, pero no muy notable. Y además, todavía no estamos al nivel de la Unión Europea y mucho más bajo de Suecia. O sea que las diferencias no son tan dramáticas. Esto es importante que se sepa que la mayoría de gente que ya paga, está en nómina, paga menos, pero no mucho menos que sus homólogos en Europa. ¿Quién paga menos? Ustedes, aquellos que derivan sus rentas del capital. El 1% de renta superior del país. Paga, en España, el 20%, los superricos pagan el 20% de lo que pagan los superricos en Suecia. Nominalmente. Porque en la práctica es un 10%. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta? Digan que sí, porque es que es fundamental. Es fundamental. Aquí unos están pagando y otros no están pagando. Y ahí genera el agujero del Estado. Y esto es resultado de las políticas fiscales. Eso se llamaba antes lucha de clases. Ahora ya queda... Pero este llamado es más anticuado. Si no les recuerdo, una cosa puede ser muy antigua y no anticuada, ¿eh? La ley de gravedad es muy antigua, y si no es anticuada, si no salta un cuarto piso, ¿lo ve usted? Y es que lo digo porque a veces la izquierda de este país salta un cuarto piso. Estas son categorías científicas. La existencia de clases es una categoría científica. Tanto la tradición basada en Weber como la de Marx, esto es ciencia. Y hay clases sociales, si no, yo conozco Sevilla, pero decía, vengan a Barcelona, cojo un taxi y no estoy si hay clases sociales. Además que es muy fácil ver que España tiene clases sociales. ¿Saben ustedes cómo? Mirando cómo la gente muere. Yo voy a un país y miro los certificados de muerte y puedo saber inmediatamente que hay clases sociales. Les diré, en España, un burgués, ya ni siquiera se utiliza esta terminología, ya se dice una persona muy rica. Pues miren ustedes, un burgués vive 2 años más que un pequeño burgués, que vive 2 años más que una persona de clase media, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora cualificada, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora no cualificada, que vive 2 años más que una persona de clase trabajadora no cualificada en más de 5 años de paro. Entre el último y el primero son 10 años. No 10 días, 10 años. Los que en Barcelona viven en la parte alta viven 10 años más que los que viven en la parte baja. 10 años. Hombre, no me digan que no hay clases sociales. Es fundamental. Y luego se sale de la manga ese proyecto también profundamente político que las izquierdas han caído y que aquí todos somos de clase media. Cuando yo llegué del exilio me extrañó. Y yo que voy a cenar con gente de izquierdas y tal, y me toleran a mí cosas que consideran impertinencias que no toleran a otros, porque fuimos a la cárcel en los años 50 y esto ya implica una cierta libertad para poder hablar con franqueza. Y decir, ¿por qué no habláis de clase trabajadora? Es que casi los dirigentes de izquierda ya me hablan de clase trabajadora, la clase media. Y dice, es que España tiene una estructura social que la mayoría son clase media, los ricos por un lado, los pobres por el otro, pero la mayoría somos clase media. Y dice, mira, Vicente, tú que eres un poco anticuado, mira las encuestas. Y es cierto, la mayoría del pueblo español dice que es clase media. Pero ¿qué le preguntan al pueblo español? ¿Usted es de clase alta, media o baja? Yo si voy por la calle y alguien me está diciendo, oiga, ¿usted es de clase baja? Yo me lo digo, mire usted, y su madre también. Está haciendo aquí una división. Oye, el ministerio, uno de los ministerios, no digo el pecado, pero no pecado, en Madrid decía una encuesta, los españoles, clase alta, media baja y baja. Yo les escribí una nota y digo, oiga, ¿puedo poner una categoría? Ponga baja, y le escupen. Y ustedes, está hablando en científico. Burguesía, pequeña burguesía, clase media, clase trabajadora, son las categorías científicas. Y cuando se preguntan estos términos, la mayoría del pueblo español se define clase trabajadora. Aquí, en Madrid y en Barcelona. Esto, y es sorprendente que los dirigentes de izquierda clase media. Oiga, y cuando a la gente se le pregunta esos términos, se dice clase trabajadora. Bien. Ya, permitan que ahora que continúe en esa línea, porque ya aquí vemos que las causas de la crisis las he ido explicando y vamos a ir rápidamente a ir tocando unos temas. ¿Qué ha estado pasando? Pues miren ustedes, que la bajada de impuestos ha creado un agujero. Entonces, ¿qué hace el Estado con este agujero? Pide dinero prestado a los bancos, donde los superricos, que se han hecho más superricos debido a la bajada de impuestos, depositan su dinero. ¿Se dan cuenta qué círculo virtuoso? O sea, que recortan los impuestos, ingresan los estados, reducen los impuestos de las rentas superiores y de las rentas de capital, se crea un agujero en el Estado
Y para llenarlo, el Estado pide dinero a la banca, donde los superricos han disparado su dinero, para llenar aquel agujero. Oiga, ¿por qué hace usted esto? ¿Por qué en lugar de esto no crea el agujero bajando los impuestos y luego lo tiene que pedir a la banca? Pero es más, esa situación de la deuda pública es una situación artificial. Pero, permítame... Es una situación artificial. ¿Por qué? Miren ustedes, el diseño de la Unión Europea se hizo de una manera que el capital financiero centrara la actividad de las entidades de gobernanza del euro. Este es un punto fundamental que lo entiendo. Antes de entrar a este punto, permítame que haga otro detalle sobre la situación de España porque entenderá mejor lo que estoy diciendo. Vamos a ver el argumento que se dice de que no tenemos recursos. Y esto ya ha calado tanto que casi ningún partido político está pidiendo que aumenten los recursos. Pues vean ustedes, es muy fácil mostrar que no es cierto este argumento. España no es pobre. El Producto Interno Bruto per cápita de España ya es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15%. No somos el 100%, pero... Y en cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15, es el 72%. ¿Me explico? Si en lugar de ser 72 fuera 94, tendríamos 66.000 millones de euros más, que nos existen en España. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿Me explico? Y ese es el tema claro. No es cierto que el país no tenga dinero, lo tiene. Está rebosado de dinero. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. Es ahí el punto clave. Pero vamos a ir más allá en cuanto a la creación de la deuda pública. Y ustedes, ¿qué es lo que hace un banco central digno de su nombre en un país? La función del Banco Central es proteger a su Estado en frente de las especulaciones de los mercados financieros. Los mercados financieros, por definición, son especulativos. Pero no es el problema los mercados financieros. ¿Cuál es el problema? Le repito, el Federal Reserve Board de Estados Unidos, como el Banco Central, o el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, ¿qué hace? ¿O qué hacía el Banco de España aquí antes? Imprime dinero y con ese dinero compra deuda pública del Estado. ¿Qué quiere decir compra la deuda pública? Pues compra los bonos. Y regula los intereses de estos bonos. El que define los intereses de una deuda pública no son los mercados financieros, es el Banco Central. ¿Y cómo lo hace? Pues vean ustedes. Si hay los bonos y tienen los intereses que van subiendo mucho, ¿y por qué van subiendo mucho? Pues porque le cuesta vender los bonos y tiene que hacer los intereses más altos para que los bancos lo compren. Y suben tanto, como ahora la prima de riesgo sube tanto, pues si tuviéramos un Banco Central, compra bonos, compra muchos bonos y los intereses bajan. ¿Me explico? Esto es lo que hace el Banco Central. Bien, pues fíjense, el Banco Central Europeo no hace esto. El Banco Central imprime dinero, pero no compra bonos del Estado, ni de España ni de otros países. ¿Qué hace? Se lo da a la banca privada. Bueno, ya es un poco exagerado. A unos intereses bajísimos, menos del 1%. ¿Me van siguiendo? Y con este 1%, la banca compra bonos del Estado a 6 o 7%. Oiga, este es el show del año. Ahí cobran un 1% y luego compran los bonos públicos a un 6%. Y es ahí donde se crea la deuda pública. La deuda pública es una entidad artificialmente creada por la imagen de que los Estados tienen que pagar mucha deuda pública a la banca. Y la banca se ha hecho de oro. Y la banca alemana se ha hecho de oro. Oiga, ¿pero por qué? Si hubiéramos tenido un banco central que hubiera prestado al Estado un 1%, ustedes saben la deuda pública que teníamos, ahora es 90%. ¿Saben ustedes que si tuviéramos un banco central que nos prestara el dinero a 1%, cuál sería la deuda pública? 14%, sí, 1,4%. ¿Se dan cuenta? Esa deuda pública es una deuda pública exagerada que el Estado español nunca tenía que haber adquirido o ahora nunca tiene que pagar. Porque es una tomadura de pelo. Es el poder de la banca que se ha ido hinchando
a base, mire, perdónela, parece muy crudo, pero es una sanguijuela que ha ido chupando el cuerpo, que se llama Estado, y que el Banco Central, de vez en cuando, le compra deuda pública para que no se muera, para que el banco pueda continuar chupando. Esto, perdone, pero esta es la realidad. O sea que en ese aspecto, esa es la realidad en este país. Esto es fundamental que se entienda. Porque vamos a hablar cómo se crea ese euro. Mire, las causas de que se cree el euro son muchas, ¿sí? Pero un elemento clave en esa situación es la reunificación alemana. Cuando el muro de Berlín se colapsa, el este y el oeste de Alemania quieren reunirse y la estructura de poder de Alemania quiere reunirse. Una aspiración muy legítima. Pero claro, el resto de países en la Unión Europea no estaban muy satisfechos o muy tranquilos. Tuvieron dos veces en el siglo XX que luchar en contra de Alemania, su aspiración expansionista. De ahí que tener una Alemania unida de nuevo pues no ponía muy tranquilo a los países de Europa. Fíjense que el presidente Mitterrand, que era una persona con gran astucia y sentido del humor, ironía, decía: yo amo tanto a Alemania que prefiero tener dos más que una. Bien, pero al final se negoció cómo se va a entrar esa Alemania, porque claro, dejarla también aislada había perdido que de nuevo hubiera la Tercera Guerra Mundial. Pues Mitterrand tuvo la idea brillante de que, oiga, se le saca la moneda, el marco, y se le pone dentro de una moneda europea. Y así fue. Así sale el euro. Ahora bien, Alemania pone dos condiciones. Una, que el que gobierne el euro sea el Banco Central, muy influenciado por el Banco Central alemán, que es el Bundesbank. Y ese Banco Central no es un Banco Central, como les acabo de explicar, es un lobby de la banca, sobre todo la banca alemana. Explico. Y esto es fundamental que lo entiendan. Y la otra condición es el pacto de estabilidad, en la que el gasto público tiene que limitarse. ¿Cómo? De que el déficit público no sea mayor que el 3%. Y es más, ahora viene la señora Merkel y exige que se cambie la Constitución para poner ahí el pacto fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Una barbaridad. Que un Estado no puede tener un déficit. Punto. Ya no menos 3% del PIB. Déficit cero. Esto es una monstruosidad. ¿Ustedes se imaginan una familia que les dijeran: usted no puede tener crédito? Es imposible. Una familia, y se le exige al Estado que no sea crédito. Esto es una barbaridad. Y es una vergüenza lo que ocurrió aquí en el pacto, y puede decirse en nocturnidad, porque se firmó a las 2 de la madrugada entre Rajoy y Zapatero, que firmaron el pacto fiscal para poner la Constitución. Aquel documento sagrado, que ahora constantemente se dice, pues ve usted, lo cambiaron en cuestión de 2 horas porque la señora Merkel lo pidió. Esto es ya un acto francamente bochornoso. Pues ahí está, en la Constitución española. Esto es un ataque frontal al Estado de Estado. Bien, entonces esto es fundamental que se entienda, porque había otro elemento. Alemania hoy se ha convertido en el centro mayor de depósito de euros. ¿Por qué? Bueno, en parte porque controla el Banco Central, que no es un Banco Central, es un lobby de banca, pero también debido a otro elemento muy importante. En Alemania hay un debate enormemente importante en los años 90 entre el canciller socialdemócrata Schröder y su ministro de Economía, que se llama Oskar Lafontaine. El señor Schröder quería enfatizar las exportaciones como un motor de la economía. No es por casualidad que ahora está trabajando para una de las corporaciones, siendo las personas mejor pagadas de Alemania. Pero el hecho es que él quería potenciar las exportaciones. El señor Oskar Lafontaine decía que estaba equivocado. Había que potenciar la demanda doméstica. Y llevaba razón. Porque todos los países, y esto es muy importante que se diga ahora, porque la sabiduría convencional de este país dice que la salida del euro será, que la salida de la crisis será sobre todo a través de potenciar las exportaciones. Se equivoca, porque oiga, las exportaciones no han ido mal en este país, han ido aumentando durante la crisis. Pero es que en América Latina se conoce ese fenómeno. Ese énfasis en las exportaciones hizo que estaba
muy desarrollado aquel elemento, pero la mayoría de la ciudadanía no estaba afectada por aquel desarrollo. Es la demanda doméstica. Las exportaciones exigían una disminución de los salarios, una disminución del gasto público para hacer la economía más competitiva. Lo que la Fontaine decía, no se equivoca. Hay que aumentar los salarios, hay que aumentar el gasto público para aumentar la demanda doméstica. Fíjense ustedes que en España una víctima de este sistema es el trabajo alemán. Es muy importante que no se hable de Alemania, es la sociedad de Alemania, porque ahí una víctima ha sido la clase trabajadora alemana, porque la productividad ha ido aumentando mucho, pero los salarios en Alemania han sido bastante horizontales. Y el resultado de ese incremento de la productividad ha ido sobre todo a la capital, no al mundo del trabajo. Pues miren ustedes, si se aumentara la capacidad adquisitiva de aquel trabajador, aumentaría la demanda doméstica y actuaría como motor de la economía europea. Esto es fundamental, porque les sorprenderá a ustedes, pero el trabajador alemán tiene más en común con el trabajador español que no con la banca alemana. Y esto es fundamental que se entienda. Y la banca alemana, la ciudad es consciente. Y de ahí que esté ahora promoviendo toda una visión racista. Si ustedes van a Alemania, lean la prensa. Y verán que la prensa está muy controlada también por aquel establishment. Está reproduciendo la imagen de que los griegos son los vagos, que estos latinos gastan demasiado. ¿Por qué? Porque intentan hacer ver al trabajador alemán que su adversario es el trabajador griego o español, cuando su adversario de todos es el capital financiero que controla Europa. Esa es la realidad. La lucha de clases continúa y se golpea. Y no es ya solo entre la clase capitalista y la clase trabajadora, es entre un capital financiero súper minoritario y la mayoría de la ciudadanía. Esa es la situación en la que es de una enorme importancia. Bien, entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que la banca alemana tiene 200.000 millones de euros aquí en este país. Se lo prestó a la banca privada, al Estado, y ahora le entra pánico. Y el rescate bancario, el objetivo de ese rescate bancario, tiene muy poco que ver con la ayuda a la banca española. Tiene que ver con la ayuda a la banca alemana, a hacer posible que la banca española le pague a la banca alemana. Oiga, esto no lo dice Vicente Navarro. Esto lo dice el equipo económico de la señora Merkel. Y bien claro. De manera que cuando moviliza el apoyo del Parlamento alemán para facilitar que existan 100.000 millones de euros disponibles a España para el rescate bancario, lo dice claramente, este dinero es para ayudar a nuestra banca. Y mientras se exige al pueblo español toda una serie de sacrificios para pagar a la banca alemana y también a la banca española para poder. Y ustedes, en España, si una persona hoy no está indignada, es que no entiende qué está pasando en este país. Es fundamental. Una de las notas de aire fresco que ha podido este país es el movimiento de Mequín. En Cataluña me quiere mucho y les di una conferencia. Nunca había dado una clase a 20.000 personas a toda Cataluña. Y me viene un chico con... Oiga, no sabemos que usted está tan indignado. Claro, es que ha tardado demasiado tiempo para que me pagues. Esto es fundamental. La gente tiene que salir a la calle. Yo felicito a los sindicatos ahora por tomar el liderazgo. Es fundamental que la ciudadanía salga a la calle. ¿Cuáles son las alternativas? Y con ello ya termino. Y ustedes, básicamente son tres. Una, que nos agarramos, que sea lo mismo que está haciendo el gobierno de Rajoy. Esto es un suicidio económico. No hay, es que imposible que con esas políticas de recorte España pueda salir de la crisis. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Miren ustedes, el problema que tiene España es falta de demanda. Por las razones que les decía antes. Es que ese es el problema mayor que existe. O sea, desde este punto de vista es fundamental que se entienda. Y el sector privado está tan endeudado que no puede estimularse. La única intervención posible es la pública, que estimule para
a facilitar este crecimiento. ¿Qué pasó durante la Gran Depresión en Estados Unidos? El presidente Roosevelt resolvió la Gran Depresión a base del enorme gasto, aumento del gasto público en el New Deal, y facilitó la sindicación para aumentar los salarios. Esto es lo que hizo el presidente. ¿Y qué pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en que las economías estaban en muy mala forma? Pues la respuesta fue aumentar el gasto público estimulado por el Plan Marshall. Y ahora que estamos en camino a recesión, camino a depresión, va y recortan también el gasto. Esto es alguien. ¿Y por qué lo hacen? Pues no es muy fácil. Porque las fuerzas conservadoras en este país están consiguiendo lo que siempre han soñado. Están cargándose el estado de bienestar, están cargándose los sindicatos y están reduciendo los salarios. Y lo están consiguiendo. Esto es lo que está detrás de esta situación. Y es perfecto, externalizan las causas. Dicen, no, es en Bruselas. En más, dicen, es Madrid. Y en Madrid dicen, y es Bruselas. Y en Bruselas dicen, es los mercados financieros. No, oiga. Frankfurt o Bruselas no le dice a usted que tiene que hacer esto, pues ya lo he hecho esto siguiente. Naturalmente que Europa condiciona, pero no determina lo que hace el Estado español, lo hace el Estado español. Y siempre hay alternativas. Bien. Otra alternativa sería seguir unas políticas expansivas. Y se pueden hacer políticas expansivas en España. Naturalmente que si hubiera un contexto en Europa que facilitara esas políticas, mejor que mejor. Pero con las condiciones actuales, oiga, si se corrige el fraude fiscal, se consigue 60.000 millones de euros. Además, ese fraude fiscal está muy concentrado. El 74% de todo fraude fiscal, que son 44.000 millones de euros, son las grandes fortunas, entre ellas la empresa de agua, las bancas y las grandes corporaciones que facturan más de 150 millones de euros. Oiga, que paguen lo que hacen sus homólogos en la Unión Europea y conseguimos 44.000 millones. Mire, léanse, me encuentro un poco incómodo porque estoy aconsejando que lean mi libro. No les digo cómo, pero leanlo. Hay alternativas con Juan Torres y Ricardo y verán que ahí se explica muy claro, sí que hay alternativas. Es fundamental porque hay que crear empleo. El problema mayor que tiene hoy España no es el déficit. El problema mayor, no solo social y humano, pero es económico, es el desempleo. Y se tiene que crear empleo. ¿Y dónde? En muchas áreas. En Suecia, 1 de cada 4 trabaja en sanidad, educación, etc. En España, 1 de cada 10. Si en lugar de 1 de cada 10 fuera 1 de cada 4, tendríamos 5 millones más de trabajadores. Oiga, eliminamos el desempleo en este país. Y se puede conseguir los dineros para dar estos 5 millones de puestos de trabajo. Esta es la solución. ¿Va a ocurrir? No lo sé. Esto va a depender mucho de la agitación social. Y ahí yo quiero también recordar a la gente joven. Miren ustedes, si la gente sale a la calle, tiene impacto. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Esto es importante que lo entiendan. No fue el monarca, es una frivolidad. Si ustedes leen las propuestas que hizo el primer gobierno de la monarquía, no tenía nada de nada. Aquello fue abriéndose porque el movimiento obrero salió a la calle y forzó esa revolución. Eso hay que entender. No fue suficientemente fuerte para hacer una ruptura, pero forzó una transición. Esto es importante que se entienda. Una transición que fue muy modélica y que llevó a una democracia muy incompleta. Pero muy incompleta. Una constitución que traduce esa imagen conservadora de lo que es en España. El retraso social se debe a esa constitución. Y el no haber aceptado el carácter multinacional del Estado español lo está llevando a una situación explosiva que podríamos haber aprendido. Esa es la situación. Pero hubo un cambio en el Estado de San Lorenzo. ¿Y ustedes? Hace pocos días, en Barcelona, independientemente de que ustedes estén de acuerdo o no con aquel objetivo, no negarán que 1,5 millones de catalanes en las calles tuvo un enorme impacto. Oiga, que salga el día voy a ganar 8 millones a la calle. Entonces yo les ruego que, por favor, salgan a la calle. La tercera alternativa sería salirse lejos.
no es la primera solución, pero hay que considerarlo, porque lo que es peor es estar como ahora. O sea, seguir esas políticas como ahora, esto es inaceptable. Continuar con un 50% siempre de la juventud es quemar el futuro de este país. Esto no es aceptable. Si no, de otra manera, aconsejo que se salga del euro. Y lo que es importante es amenazar en salir del euro, porque les garantizo a ustedes que lo peor que no desea el capital financiero alemán es que ni Grecia ni España salgan del euro. Esa imagen frívola, o que se salga del euro, la banca alemana no sostiene de que nos salgamos del euro. Esto es importante. Si yo me siento con los alemanes, con el gobierno Merkel, ahora no tengo ningún poder, pero si la administración pública se sienta con la señora Merkel y dice, usted, si usted no hace esto, nos vamos del euro. Y les aseguro que les entra pánico. Utilicen eso como medida negociadora. Que no lo hagan, ya le han vencido de nuevo. Entonces es fundamental que negocien en eso y lo van a hacer creíble. Y la salida de España del euro no sería un desastre. Sería decir, oiga, Argentina tenía una moneda fijada al dólar. Y el Fondo Monetario Nacional decía, lo tiene que mantener tal. No, lo dejó 6 meses más. Pero desde entonces, solo 6 meses, ha sido el país que ha crecido más en América Latina. Y se puede conseguir el capital. El mundo está lleno de dinero. No es que haga falta de dinero. Entonces, es fundamental que esta alternativa también se explore. No es la que yo escogería, pero si la que yo escogería, que es la medida expansionista, no es posible, entonces digo sí, que se haga. Porque lo que no quiero es que la situación actual se continúe. No puede eso todo. Y con eso yo quisiera terminar. ¿Y ustedes? Y ahora quiero añadir una nota personal. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Mis padres perdieron la guerra y con gran dignidad se fueron. Y antes de irse nos dijo a nuestra generación, si comenzábamos de nuevo haríamos lo mismo, ya no tenían que hacer. Nosotros comenzamos la lucha antifascista, luego hubo parte de la gente de mis padres en la guerrilla, comenzamos el movimiento no violento en contra de la dictadura en los años 70. Continuó en el año 60. Continuó en el año 70. El movimiento obrero jugó un papel clave. Conseguimos una democracia limitada, pero terminamos con aquella dictadura. Teníamos una democracia y el reto era mejorarla y continúa siéndolo. Pero ahora ya nos están robando esta democracia. Hoy en este país no tenemos democracia. Esto es clarísimo. Las decisiones se están tomando totalmente a espaldas del pueblo español. Y es fundamental. Y ahora también, por favor, no sean vulnerables a la lucha de las banderas. Mire, yo soy profundamente catalán. Profundamente catalán. En mi casa tenemos siempre la bandera catalana, la señora que pasó de Saga. Pero oiga, ser profundamente catalán no quiere decir que no pueda ser profundamente español. Hablando de la señora, mis padres tenían la bandera republicana. Y cuando murieron, quisieron que la señora y la bandera republicana se confundieran. Lo explico. No nos dejen manipular en cuanto a banderas. Pero se tiene que respetar que España es un país plurinacional, como la República lo reconoció. No puede ser ese nacionalismo españolista que todos somos centralistas y que todo se dicta por el establishment central que se basa en Madrid. ¿Y ustedes? Ir de Barcelona a Madrid, 2 horas. Ir de Barcelona a Bilbao, a la misma distancia, 6 horas. Eso no es aceptable. ¿Me explico? Hay explotación de clase, explotación de género, explotación de raza y explotación de nación. Y un socialista no puede ser insensible a este tipo de explotación. Me siento español, pero esta España no es la mía. Quiero otra España. Una España que sea democrática, justa, en la que todos buscamos consolidar y con un objetivo mejor para construir una
asamblea de pueblos y naciones para que nuestros hijos y nietos vivan. Pero es que lo que está ocurriendo ahora es precisamente lo opuesto. Y nos están robando esa democracia. Y están intentando enfrentándonos. No caigan en esa tentación. Les aseguro que el pueblo catalán tiene mucho más en común con ustedes que no el establishment catalán que está fastidiando al pueblo catalán. Entonces, es fundamental que, desde ese punto de vista, no acepten tampoco esta España que tenemos. Yo no me considero identificado con esta España, ni con la bandera española. Esto es un escándalo. Y ustedes en Cataluña, la bandera española, le han sacado un poco de símbolos y entraban a las casas y fusilaban gente. Mi bandera es la bandera republicana. Y por esa estoy dispuesto a morir. Pero por esta bandera no es mi bandera. Lo es legalmente. Pero emotivamente ustedes van a Cataluña y verán muy pocas banderas españolas. Y no quiere decir que el pueblo catalán no se sienta identificado con el pueblo andaluz. Que no se siente identificado por aquel símbolo. Hagan esa separación. Es fundamental que ustedes entiendan eso. Bien, desde el punto de vista, oiga, esa democracia nos la están robando. Nos la están robando. Es facilismo que se están tomando decisiones en las que el pueblo español no se está consultando. De ahí que hay que salir a apoyar esta huelga general, no solo por defender el estado de bienestar, que es fundamental, que lo están rompiendo, no solo para defender los instrumentos con los cuales podemos defender esas conquistas, sindicatos siendo uno de ellos. No solo es fundamental que se cambien los partidos políticos para que sean más democráticos y sensibles a lo que desea la ciudadanía, pero sobre todo por cuestión de que es la democracia. Nos han robado esa democracia. Y si ustedes quieren en este país, no entiendo que ustedes no salgan del diálogo de la guerra. Muchas gracias. Si os parece bien, de manera breve, podemos tener en torno a un cuarto de hora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo sobre todo agradeceros vuestra presencia, la asistencia, disculpar el que se nos haya desbordado el acto, lo tendremos en cuenta para próximos eventos, pero si alguien quiere hacer brevemente alguna pregunta al compañero Vicente, rápidamente la puede hacer. Nos ha dejado nada, ¿verdad? Pues bien, damos por... Bueno, rápidamente, pregunta, pregunta. Hoy se ha dicho por parte de un miembro del gobierno cargo secundario que la deuda pública actualmente para pagarla hace falta 105 millones de pesetas diarias. Quiere decir, que la deuda pública, el interés, estamos hablando de intereses, son 38.000 millones aproximadamente al año. Pagando esos intereses de deuda pública, ¿cómo se puede pagar amortizar la deuda? Es imposible. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Quiero decir, el déficit, aunque sea cero, no va a poder pagar nunca la amortización de la deuda. Como mucho va a poder pagar solamente los intereses de la deuda. Totalmente. Usted, en el presupuesto de este año, aprobado por las Cortes, se pagan 40.000 millones en intereses. O sea que 1 de cada 4 euros del Estado va a pagar intereses. Esto es absurdo. Es absurdo.
no es que no se pueda pagar, es que no se debe pagar. O sea, porque el origen de esta deuda es lo que decía antes. Se ha creado una deuda para beneficio de la banca. Si la ciudadanía ya ha pagado lo que pedía prestado muchísimas veces. O sea, cuando usted compra una casa, pues si una hipoteca. Y en esa hipoteca usted compra una vivienda, pero puede pagar 2 o 3 veces el precio de la vivienda. ¿Me explico? Pero es que lo mismo aquí con la deuda. Pero no 2 o 3 veces, 8 y 10 veces. Bueno, yo pedía 10 y ahora tengo que pagar 100. O sea, que es ahí, eso no tenía que haberse tomado. Pero es que el diseño, ya, el hecho de que Banco Central era un lobby de la banca y no un Banco Central, fue un diseño. No es que fueran incompetentes, es un diseño. Y claro, está hecho perfecto para que ellos salieran ganando. Yo creo que esa deuda no solo no puede pagarse, es que no debe pagarse. Había 2 preguntas y... Sí, muy breve. Usted ha dicho que en España todo el mundo, incluidos los trabajadores, tendrían que estar indignados, que ha puesto un ejemplo de una gran charla o una clase magistral con mucha gente indignada. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo cree que se pueden acercar los sindicatos, si tienen una idea sobre eso, digamos, a todo ese movimiento y salvar un poco la brecha que realmente existe entre las organizaciones que han estado de alguna manera participando en este estado más o menos suficientemente democráticamente, y ese otro movimiento que tiene unas connotaciones un tanto antipolíticas y antiorganizaciones? Esta es mi pregunta. Bueno, yo tengo la situación de que el movimiento sindicals sí que me invita con gran frecuencia y los sindicatos tienen gran estima que es reciprocada por parte. Miren, hay varios temas ahí que resolver. Uno es que la izquierda, y con los sindicatos, tiene una tradición, resultado de nuestra propia historia, que es una tradición de disciplina, organización y con cierta delegación de representatividad vertical. ¿Me explico? La cultura del movimiento 15M es muy distinta. ¿Me explico? O sea, son culturas distintas y hay que respetarse en cuanto a esta diferencia de culturas. Por ejemplo, rehuyen el liderazgo. Y esto yo lo aplaudo, porque además les da fuerza. Y usted, cuando yo estaba en la Resistencia, iba bien que estuviéramos en la clandestinidad, porque salía... ¡Despacio, por favor! Si hubiera una figura de liderazgo, inmediatamente la detenían, ¿me explico? Y esa clandestinidad nos reforzaba porque la dictadura se creía que todos eran antifascistas, ¿me explico? Algo está pasando con eso. O sea, cuando el movimiento 15 me rodea el Congreso, me invitaron. Yo dije, no, una cosa que es profundamente reaccionaria es la violencia. La violencia tenéis que ser totalmente estrictos en expulsarla en este momento. ¿Por qué? Porque la violencia les desacreditará. Y el poder del movimiento M15 es que la mayoría de la gente está de acuerdo con ellos. El movimiento M15 ha tocado temas que estaban silenciados por demasiado tiempo. No nos representan. Es cierto, los grupos representativos, y no estoy diciendo ahí toda la clase política, pero la clase gobernante no está representándonos. No hay pan para tanto chorizo. Es cierto. La corrupción ha alcanzado los niveles inaceptables. Si no nos dejáis dormir, si no nos dejáis soñar, no os vamos a dejar dormir. Excelente eslogan. Quiere decir que la desobediencia civil es necesaria.
si novia de su audiencia civil, Ana Park, estaría todavía sentada en la parte trasera del autobús. Ana Park fue la negra. O sea que las leyes no tienen por qué respetarse si no son justas. Claro, están dispuestos a ir a la cárcel. ¿Sí? Y esa radicalidad es lo que yo aplaudo. Porque se exige ser radical hoy en este país. La protesta tiene que ser radical. ¿Me explico? Pues es ahí ese movimiento. Claro, los sindicatos hicieron una marcha y muy amablemente me invitaron a mí para leer el manifiesto de la marcha. Yo llamé a los amigos del 15M y digo, oye, por favor, yo creo que os equivocáis. Tenéis que ir con la marcha de los sindicatos. La causa es la misma. Y me dijeron, Vicens, ya iremos, pero no esta vez. Porque también tienen la necesidad de sacar su propia identidad. ¿Me explico? Y para los que ya han batallado y están en las trincheras por más tiempo, se requiere mucha paciencia, pero sin irritación. Pero yo creo que hay un enorme potencial. Yo veo el futuro de este país como un movimiento amplio, en el que estará el movimiento 15, estarán los sindicatos, estarán muchos otros movimientos, estarán los partidos de izquierda. Esto es inevitable que va a ocurrir, pero se requiere gran generosidad por parte de cada uno de estos componentes. Y la gente que tiene más experiencia tiene también una autoridad moral que les exige ser más pacientes con la gente joven, que puede ser impertinente, que puede ser ofensivo, pero hay que respetar esa persona que va desarrollando su propio espacio. Yo no me cabe duda que en Cataluña, tanto los que fueron a la manifestación del 15 de septiembre, que se podía ir ahí sin ser independistas, es que hay una gran confusión en eso. La gente fue a la demostración porque estaban ya hartos. Yo creo que esta gente es muy importante para el futuro de Cataluña y de España. Hay los movimientos sindicales que están liderando en el área social. Los primeros lideran en el área identitaria, los sindicatos en el área sindical, los sindicatos en el área social. Y el movimiento 15M está tocando el tema de la democracia. No quieren solo la democracia representativa, quieren la democracia sanitaria y quieren referéndum. Es que la democracia que tenemos en este país es una democracia súper incompleta. Miren, yo he sido muy crítico de la democracia estadounidense, los que me leen ya lo saben. Pero en cambio sí que envidio la facilidad para crear referéndum. Y usted en San Francisco se pasa casi el referéndum. Y para explicar el significado de esto, si usted viene a Barcelona, sepan que en Barcelona tenemos una densidad elevadísima de arquitectos narcisistas. Se construyen monumentos. Yo los padezco. Donde yo estoy en la Universidad de Pompeu Fabra, hay un edificio que ha recibido una cantidad de premios internacionales. Y es el edificio más poco funcional que yo nunca he trabajado. Pues en un referéndum en San Francisco pasa, casi se aprueba, que un arquitecto no puede diseñar un edificio si no debe venir por un año. Hombre, me lo voy a hacer en Barcelona. Pero es que en Barcelona no se puede hacer ni un referéndum. Y ahora no se permite que el pueblo catalán decida. ¿Y por qué no puede decir? Yo estoy a favor de que haya un referéndum en Cataluña. Pasa que yo estoy seguro que no sale independiente. Lo que salga el referéndum. Además, si no se da el referéndum, es lo mejor que le puede pasar al movimiento independentista. Si yo creo que el PP debe estar pagado por eso. Es lo mejor que les pasa. Y ahora van las fuerzas aéreas que están haciendo maniobras sobre Cataluña. Pero qué disparate. Es un regalo a los independistas. Es que la torpeza de la derecha española Ya cerramos. Bueno, fíjese que decía ya mucho. O sea, en este aspecto, la quinta famosa es renegociar la norma. Pero si en el hecho de que no nos queda otro remedio que salir del euro, entonces no se paga como hizo los Kirchner en Argentina.
por delante. O sea, desde el punto de vista, ya está en una situación de acuerdo. Se pagará, pero cuando se pueda. ¿Me explico? Perdona, antes de irme ya para mostrar la impertinencia a la cual puede llegar, díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes leen mi blog? Levanten la mano. Oiga, no, perdón, a mi edad ya eso de vanidad ya no funciona. Aquí está solo mi esposa que me toma el pelo de vez en cuando, pero no, pero sí que creo que es fundamental. Ustedes, cuando yo volví del exilio, lo último que yo pensaba es que estaría haciendo lo que yo estoy haciendo. Yo venía aquí a formar científicos y cuando yo me vaya a continuar. Pero quedé abrumado por lo que yo veía. Y entonces me intento popularizar la ciencia. Y eso es lo que hago. Pero esa lucha ideológica es fundamental, créanme. O sea, que yo les animo no solo a que lo lean, sino a que lo distribuyan. Porque, miren, aquí aproximadamente 10.000 contactos al día. Yo no entiendo esas cosas. Yo tengo gente joven que entiende, me dice, está bien. Si de estos 10.000, cada vez que un cretino sale de esas tertulias diciendo bobadas como que no hay alternativas de tal, joroba, si estos 10.000, 600 envían telegramas de difusión o así, eso recoge. Pasó en Cataluña. Tenemos un programa de un tal Manuel Fuentes que me puso verde y decía, no hay que recortar. Y esas primadonas mediáticas como que están expuestas a que nada es crítico. Yo le dije, perdone, esto es en directo. Sí, pues usted es un ignorante, usted no sabe nada. Bueno, sí, y el tío me insultó. De pronto, la Radio Cataluña recibe 3.000 llamadas en menos de media hora. El movimiento de Pekín. Oiga, y fuerza a Cataluña Radio pidiendo perdón, no a Navarro, sino al pueblo catalán, por haberse comportado de esta manera. Oiga, hagan eso constantemente. Cuando alguien diga algo que va en contra de los intereses de su pueblo, movilícense. Y ahí voy a hacer una nota pues, muy impopular. Yo ya no me convence esas quejas de que si los partidos de izquierda, de que los sindicatos... No, ¿y usted qué hace? Mi queja con la izquierda ya no es sindicatos o partidos que hacen lo que pueden, sino con la gente de izquierda que se queja. ¿Y usted qué joroba hace? ¿Me explico? ¿Y usted qué hace? Usted ha llamado a este señor en la tertulia y diciendo, usted es un sinvergüenza y mire usted los datos, no insulte. Usted es un ignorante. Hay que hacer eso. Entonces, y con esa nota impopular, perdona, pero mi esposa me dice vamos. Muchas gracias.